Bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy en nuestro capítulo de Mujeres Notables no vamos a hablar de una en especial, sino de un grupo de mujeres que se constituyeron como asociación y se denominaron las Beguinas. Las Beguinas fue un grupo de mujeres asociadas de origen cristiano que se congregaron aproximadamente en los albores del siglo XII en la región flamenca y que posteriormente fueron eh, aumentando y extendiéndose por diferentes partes de Europa, especialmente el norte y el centro europeo. Entonces, en las regiones de Sajonia, de Renania y de lo que hoy constituiría los países de Alemania, Italia, España, Austria y Países Bajos principalmente. Este grupo de mujeres se unieron principalmente para dos propósitos principales. Uno, que era el de la espiritualidad, y el otro era el de prestar asistencia médica a las clases menos favorecidas y crear programas, fomentar y crear programas de apoyo social. Como decía, más o menos hacia el año de 1170, en la ciudad de Lieja, fue cuando se inició el primer movimiento que la historia menciona. Al parecer el fundador fue un sacerdote llamado Lambert Lebege, y algunos dicen que el nombre de Beguinas viene precisamente del apellido del ilustre sacerdote. Otros favorecen más bien a que el nombre deriva de Santa Bege, que es una santa que hacia el siglo VII parece que también fundó un movimiento parecido al que estamos hablando en el día de hoy. Y otros dicen que se debe el nombre a la palabra del alemán antiguo Behen, que quiere decir rezandera o pedidora. Sea cual sea el origen del nombre, las Beguinas fueron unas mujeres independientes que principalmente, contrariando muchos principios de la iglesia y de la sociedad, decidieron libremente congregarse sin que existiera ningún movimiento masculino o patronal o religioso a las cuales estuvieran subordinadas jerárquicamente. Ellas principalmente se dedicaron, como decía anteriormente, a las ayudas a los más necesitados. Entonces atendían a los niños huérfanos, a los ancianos, a los enfermos, especialmente los enfermos de lepra y de peste, a los que estaban agonizando y les ayudaban en su último momento. Incluso también colaboraban amortajando los cadáveres. También empezaron a dar clases y a educar a niñas pobres, a las niñas de los recursos más bajos, y como la mayoría de este grupo de mujeres provenía de clases nobles y clases altas, entonces tenían dinero suficiente para poder patrocinar todos y para poder financiar todo lo que demandaba en lo que se llamaron los beginatos. También se le permitía a mujeres de escasos recursos o campesinas poder ingresar a la orden. Aunque no era una orden religiosa, sí había mucha espiritualidad, y dentro de las beguinas en general, que tuvo su principal auge en los siglos XIII y XIV, hubo varias que se destacaron por su misticismo. Este movimiento fue el primer movimiento feminista que se puede hablar en la historia, y es un movimiento que permaneció durante muchos siglos a pesar de que hubo siempre algunos reparos por parte de la iglesia, incluso persecuciones durante un tiempo bastante prolongado. Ellas vivían en unas casas que generalmente estaban
muy cerca unas de otras y fueron formando una ciudadela. Finalmente tenían también un hospital pequeño, tenían huerta, cultivaban trigo, cultivaban cebada, también eran autosuficientes en su manutención y tenían igualmente una pequeña capilla o una pequeña iglesia. Atendían, como decía, a los enfermos principalmente y vestían un traje que era muy característico porque era una túnica de un paño burdo de color gris o color café y tenían una cofia de color beige. Por eso algunos dicen que de ahí viene el nombre de beguinas. También en su actividad promovían la cultura. Se dedicaron especialmente a la literatura, a la música, a la pintura, fueron iluminadoras de varios textos y escribieron obras literarias, principalmente místicas y poesía, que fueron muy aceptadas y que hoy en día se está volviendo a recuperar y se está llevando a estudios. A través de los siglos, porque este ha sido un movimiento de muchísimo tiempo, ha habido grandes beguinas. Las principales, voy a nombrar unas 4 o 5, fueron Matilde de Magdeburgo, una alemana que escribió un libro místico sobre la luz que se difunde. También estaba Beatriz de Nazaret, flamenca ella, María de Oines, también flamenca, Margarita de Potter, que desafortunadamente fue llevada a la hoguera principalmente porque había escrito su obra en lengua vernácula, o sea, en francés antiguo, y eso no era permitido por la iglesia, que únicamente aceptaba el latín como la lengua principal. Ella escribió El espejo de las almas simples y allí hizo una demostración de una gran libertad de pensamiento y libertad religiosa. Incluso llegó a decir que la iglesia tenía métodos muy corruptos y hizo una crítica bastante severa, y ello llevó a que las autoridades eclesiásticas, principalmente Clemente V, la persiguieran. Como no quiso retractarse, entonces se le abrió un juicio que estuvo presidido por 2 inquisidores, el inquisidor de Francia, que era el dominico Guillermo de París, y por un franciscano de nombre Nicolás. Ellos la llevaron a juicio, fue sentenciada y finalmente en París se llevó a cabo el procedimiento de su muerte por medio de la hoguera. Esto despertó mucho temor en ese grupo de mujeres que simplemente estaban haciendo el bien y que, como no estaban subordinadas a ninguna autoridad eclesiástica ni autoridades civiles, entonces eran perseguidas. Otra de las famosas beguinas fue Juliana de Lieja, también con poesía muy interesante, mística principalmente, y de una honda cultura en todos sus escritos. Más o menos, hacia 1310 muere Margarita en la hoguera, y en el año 1312 hay un concilio que es el Concilio de Vienne. Ese concilio ha sido convocado principalmente para tratar el problema de los templarios. Allí no solamente tratan ese problema, sino también hablan de Margarita, de su obra, que tiene que ser excluida y que definitivamente también, como a su autora, se le condena a las llamas, y se dice de las beguinas que deben disolverse como comunidad. Sin embargo, ellas tenían pues ayudas de también algunos personajes, y como eran personas que tenían dinero, traían donaciones, trabajaban en el comercio textil, pudieron sobrevivir y continuaron ejerciendo su brillante labor, y posteriormente, en más o menos unos 20 años después, el papa de la época decide mitigar un poco la sentencia, el castigo, y entonces les permite nuevamente continuar asociadas y continuar en su labor. Este movimiento fue muy especial
en el manejo de los enfermos de la peste negra en 1347 y 1348 en Europa. A ellas se les debe muchísimo, porque gracias a su labor asistieron a estos enfermos y en su agonía, en sus momentos postreros, fueron de un gran alivio espiritual. Los veginatos, como decía, eran casas que prácticamente eran ciudadelas, y la UNESCO en 1998 decidió que fueran patrimonio de la humanidad. Y actualmente hay unos muy hermosos que incluso tienen un gran sentido turístico, como los de Amberes, Stuttgart, Brujas, en Lieja también. Y es es una verdadera belleza ver estas ciudadelas donde estas mujeres de ese primer movimiento feminista hicieron una labor tan loable en la época en que vivieron. Las vejinas principalmente se puede resumir en la gran obra social y en la asistencia médica que tuvieron con los menesterosos, los desvalidos, los desamparados, los enfermos, los huérfanos, los viejos, y en su espiritualidad que siempre las condujo a momentos místicos y a elaborar una literatura muy interesante, y también una poesía y una pintura que ha sido muy admirada por los críticos en el momento actual. Fue una verdadera asociación de mujeres que estuvieron siempre contrarias a las normas de Roma y que no necesitaron, como decía uno de los historiadores modernos, no necesitaron pudieron vivir libremente sin la necesidad del matrimonio y sin la necesidad de un patronato masculino. Ellas finalmente dejaron una enseñanza principalmente por su libertad y por su cultura, que era bastante sólida y que también llevó a que educaran a muchísimas niñas y a muchísimas jóvenes de los países donde estuvieron ubicadas. Las beguinas es un movimiento que ya pues no existe. La última de ellas fue Margarita de Patín, que murió a los 92 años en el año 2013. Ella era del Congo y era ciega de nacimiento. Como no fue aceptada en ninguna comunidad religiosa, ingresó a uno de esos beguinatos y es la última de esas mujeres notables de las cuales hoy hemos hablado un poco. Muchas gracias y hasta pronto.